Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo a un episodio más de nuestro Instituto Inmobiliario. Con el episodio de hoy cerramos la primera temporada de este podcast y prometemos que la segunda temporada va a estar cargada de muchas sorpresas. En el cierre de esta temporada hablamos de un tema apasionante. Como sabes, siempre tratamos temas inmobiliarios o de marketing digital con nuestro amigo David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital. Hoy hablamos de un tema muy importante en el marketing y que también podemos aplicar a nuestras agencias en el sector inmobiliario. Hablamos del viaje del cliente, el Customer Journey, esas fases que atraviesa el lead hasta que se convierte en cliente y cómo trabajarlas de la mejor forma posible. Yo creo que un tema que es muy interesante, que te puede interesar mucho. Este directo lo grabamos en Instagram, está además en mi cuenta de Instagram el pasado 18 de junio y bueno, te dejo con el contenido. Ya sabes que nuestras cuentas de Instagram, donde siempre esperamos tu feedback, son @manuarias_realtor o @la_inmobiliaria_digital, que es la cuenta de David Rodríguez. Ahí espero además tu feedback, que me digas apasionantes temas o temas de los que quieras hablar o que hablemos en la próxima temporada. Para mí será un placer tratarlos. Y sin más, te dejo ya con el directo del pasado el 18 de junio en Instagram, hablando con David Rodríguez del viaje del cliente. Chao, chao. Dijimos hablar de embudos de venta porque no recuerdo quién nos lo pidió que habláramos un día de embudos de venta, pero bueno, que yo sé que es un tema bastante recurrente y que llama mucho la atención y que interesa y bueno, en fin, que tiene chicha el tema. Venga. Entonces, yo pensé en separarlo en dos partes, ¿vale? Dos vídeos. Un vídeo que era hablar de la fase previa al embudo de venta y una segunda fase que la haremos, no sé si dentro de un par o tres de semanas, que hablaremos de, pues, como ideas para ese embudo de venta un poco más concretas, ¿vale? Pero hoy es como tener una visión general y entender qué es, cómo funciona y por qué el 99,9% de los embudos de venta no funcionan, ¿vale? Entonces, yo propuse hablar de una cosa que se llama el Customer Journey, que Manu, tú lo pronuncias mucho mejor que yo. Customer Journey. El Customer Journey, exacto, pero Sí. lo haces mucho mejor, con mucha más gracia y mucho más salero. Sí. Y entonces, ¿por qué es importante el Customer Journey? Porque al final... Vale, escucha, vamos a ver, antes que sí, perdóname, sí. yo sé No, que tienes dispara. mucha chicha y además a las 7:30 hoy tenemos que terminar en punto. Pero primero, explícame qué es un embudo de venta. Porque, A eso voy. A ver, vamos a hablar para el que no tiene ni puñetera idea y para el que sabe... A eso voy. Y de hecho tengo hasta notas hoy, o sea que a eso voy. Ahí. Es la lista de la compra, pero siempre queda bien, ¿vale? Que parece que así me lo he preparado. Vale, entonces, la idea es la siguiente. Hablaremos del Customer Journey porque el embudo de ventas es simplemente la posibilidad o la representación gráfica de las diferentes fases que los clientes van avanzando hasta llegar al momento de la compra. Entonces, si nosotros tenemos claro ese Customer Journey, podemos decidir en qué parte del embudo vamos a llegar a ese cliente o si queremos llegar en todas las partes del embudo y, por lo tanto, qué contenido necesitamos crear o qué estrategia debemos seguir para llegar ahí, porque dependiendo de si está en una fase inicial del embudo, en una fase intermedia, en una fase baja, pues va a ser un contenido distinto. Y también podemos diseñar un embudo de venta desde cero, donde nosotros definimos a qué cliente vamos a ir, de qué forma vamos a atraer ese cliente y hacerlo recorrer todo nuestro embudo que hemos creado. ¿Por qué digo esto? Y esto es importante, porque todos tenemos un embudo de ventas. Todos. Es que si no es imposible vender, quiero decir, todos tenéis un embudo de ventas ya, digital, offline, más largo, más corto, más bien hecho inconscientemente, da igual, pero todos tenéis un embudo de ventas. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Un embudo de ventas, si lo vinculamos con el Customer Journey, que ahora lo comentaremos, se representa en una zona amplia y una zona estrecha al final, ¿vale? Por eso se llama embudo, básicamente. Entonces, en la parte ancha lo que hacemos es atraer mucho público, un público que está en una determinada fase de ese Customer Journey. Y ese público lo pasamos a una fase intermedia donde estamos, es que no me gusta la palabra, pero como depurando ese público y eliminando al público que no va a continuar en ese embudo porque, bueno, pues nuestra propuesta no es para él, porque no podemos solucionar su problema o sencillamente porque no están todavía listos para pasar a esa segunda fase y de esa fase intermedia los pasamos, los empujamos amablemente hacia
la parte final, que es la parte en la que compran, envían una solicitud de información, hacen una visita, lo que sea. Vale. Podríamos decir, y para aplicarlo a lo mejor a nuestro sector inmobiliario, yo anuncio una vivienda en Ahí Idealista. voy. Por ponerte un ejemplo, toda esa gente, todos esos contactos que me llaman serían la parte alta del embudo. Luego, cuando yo les empiezo a decir que esa propiedad es interior, porque no la habían leído en la descripción, vamos filtrando toda esa gente que va quedando interesada en esa propiedad. La parte más estrechita del embudo serían esos que la visitan y el último del embudo sería el que la compra, ¿no? Ahí estamos. Entonces, todo es un embudo. Todo, absolutamente. Un ejemplo más también más fácil. Este directo podría ser un embudo para mí. Yo hago un directo contigo con la intención de atraer un determinado público que es del sector inmobiliario, hablando de un contenido que es los embudos de venta. Dentro del directo voy mencionando que, oye, tengo mi web, que hago consultorías, que no sé qué. Parte de este público va a ir hacia mi web, va a ver lo que hago. Algunos puede que pasen a ese paso de la consultoría y después de esa consultoría, algunos, uno, dos, tres, de todo ese grupo que ha entrado en este directo a lo mejor, acaban contratando mis servicios, ¿vale? Entonces, Perfecto. absolutamente todo lo que hacemos a nivel de redes sociales, a nivel de poner anuncios, a nivel de escribir un artículo, todo eso generalmente es el principio del embudo y a partir de ahí se va desarrollando. Por eso os digo que todos tenéis un embudo, uno o varios, ¿vale? Entonces, Y lo interesante no es saber o aprender a crear unas buenas fases de ese embudo. lo interesante es conocerlas, porque cuando tú las conoces sabes lo que tienes que hacer, ¿vale? Sí. Es decir, ahí viene el customer journey. El customer journey se define en diferentes fases, que son la fase de conciencia, la fase de consideración, la fase de compra, la fase como de retención, que hemos hablado varias veces, ¿no? Que es esa parte justo posterior a la compra, y después la parte de recomendación. Generalmente esto es un customer muy básico, muy sencillo, pero que nos indica las diferentes fases por las que va avanzando el cliente, desde que nos conoce o desde que nos ve, hasta que posterior incluso a la venta, ¿vale? Entonces, imaginemos por un momento que nosotros no tenemos claro en qué momento está ese cliente al cual queremos llegar. ¿Y qué suele pasar? Pues oye, decimos, vamos a hacer una guía con los 10 consejos para vender una vivienda, ¿vale? Y cojo esa guía y la pongo en mi web y entonces, pues bueno, la gente que vaya entrando, pues que se la vaya a descargar y de ahí pues hago 70 emails después hasta que al final acabo transformando alguno de esos contactos en clientes. ¿Por qué no suele funcionar esto? Porque si fuera tan fácil, la mayoría de inmobiliarias que tienen esto, que son ya unas cuantas, estarían vendiendo como churros, estarían cantando como churros porque, oye, si solo se trata de hacer una guía, te van a dejar el email y después les vas a enviar 4 emails y van a acabar comprando algunos de ellos, pero la realidad es que no funciona en la mayoría de los casos y es muy sencillo de entender, porque a lo mejor, imaginemos que ese cliente está en una fase, el cliente que llega a vuestra web está llegando por un tráfico orgánico, ¿vale? Y está llegando por un tráfico orgánico que ha llegado precisamente porque ha buscado, yo qué sé, inmobiliaria en Salamanca en Google, ¿vale? Y el contenido que se está encontrando ahí no se corresponde con la palabra que ha buscado para encontrarte, porque están en diferentes fases del proceso y como están en una fase diferente del proceso, esa guía que tú le estás dando de 10 pasos para vender no le sirve porque no está todavía listo para vender, está buscando otro tipo de información. Entonces, al hacerlo así sin pensar realmente a quién te estás dirigiendo y en qué fase está del proceso, lo único que consigues es que primero haya gente que a lo mejor se descargue la guía por curiosidad, lo cual quiere decir que después, por mucho que le mandes mails, por mucho que le mandes historias, no van a servir de nada, porque no está preparado, no está todavía en una fase previa a la compra. Y de hecho pasa muchas veces que la gente se descarga una guía y justo se la descarga, el primer mail que le manda se borran, ¿vale? Porque Claro. realmente no están en ese momento y dices, ostras, es que vaya morro, se descarga la guía. No, perdona, no es morro. No la han descargado porque realmente están en esa fase, sino que están en otra fase anterior, no quieren comprar todavía, no quieren vender su piso todavía, pero tú les has dado un contenido que lo han visto, les ha llamado la atención, oye, pues dejo mi email, me lo descargo y luego ya cuando me envíen el primer correo ya me borro, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante entender ese customer y saber dentro de todo ese trayecto a qué fase queremos atacar, si queremos atacar a una, si queremos atacar a dos, si las queremos atacar todas.
Queremos llegar a clientes cuando están en la fase de conciencia, ¿vale? Y después ir avanzando con ellos hacia la fase de consideración, hacia la fase de compra. Entonces tenemos que hacer un determinado tipo de contenido que funcione en la etapa de conciencia. Y ahí empezará nuestro embudo. Y ahí empezaremos a determinar las fases de nuestro embudo hasta llegar al proceso de venta. ¿Me he explicado? Vale. ¿Se entiende? Te has explicado. Entonces, hay unas fases concretas, un viaje, el viaje consiste en unas fases concretas por las que pasamos cada uno de nosotros, ¿sí o no? Siempre, generalmente, siempre, pero ese trayecto, que ahí es donde está un poco la gracia, a veces dura meses, otras veces dura años, otras veces dura minutos, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Llegas a casa, ¿vale? Y te has dejado las llaves. Te has dejado las llaves, no puedes entrar. Ahí inicia un Customer Journey, que es, te vas corriendo a Google, buscas un cerrajero de urgencia porque vas con prisa, miras 2 o 3, comparas 2 o 3 precios, ahí estás en la fase de consideración y escoges uno, el que sea, de los 3, a lo mejor el más barato, el que te guste más la web o el que veas que va a tardar menos, y ahí está la fase de compra. ¿Cuánto ha durado este Customer Journey? ¿10 Un minutos? minuto, sí, nada. ¿Vale? ¿Cómo tiene que ser tu embudo? Tiene que ir directamente a muerte a buscar ese momento en el que tú ya sabes que el cliente está a punto de comprar. Por lo tanto, ¿qué puede funcionar? Anuncios en Google, porque sabes que la gente está buscando en Google cerrajero de urgencia cerca de Barcelona, lo que sea, ¿vale? De nada sirve que hagas un embudo con artículos sobre cómo abrir una puerta cuando te has dejado las llaves dentro, Sí, o servirá de sí, poco. De nada sí. sirve que a lo mejor te pongas a hacer anuncios en Facebook, porque en ese momento la gente no va a entrar en Facebook a buscar un cerrajero, se va a ir a Google. Entonces, como entiendes en qué parte del Customer Journey está el cliente, te resulta mucho más fácil saber cómo tiene que ser tu embudo. Claro. Y harás un anuncio en Google y de ese anuncio irá a una landing page, no le vas a dar nada a descargar, con un botón así de grande, llamar, Llamar, sí, o con un claro. chat para poder hablar, depende ya de cómo quieras hacerlo, si lo quieres hacer por chat o lo que sea, ¿vale? Pero tienes muy claro tu embudo y tu embudo es muy rápido, porque el Customer Journey es muy rápido, ¿vale? Ahora vayamos al sector inmobiliario. Quiero hacer un embudo para propietarios, ¿vale? Vamos a hacer el Customer Journey de un propietario, el más largo posible. Oye, pues hay una fase de conciencia de entender que tengo un problema. ¿Qué problema es? Tenemos que saber, tenemos que entender qué problemas puede tener un propietario. Oye, pues que la Quieres saber el vivienda... valor, los No, impuestos no, no, que no, no, tiene que no, aún pagar. no, aún no llegamos ahí. Hablamos de la fase previa a eso. Tú tienes que entender primero que tienes un problema. ¿Y ese problema cuál es? Pues puede ser desde un Customer Journey de una herencia, que será muy diferente, por ejemplo, el Customer Journey de alguien que la familia ha aumentado y se queda sin espacio, de un Customer Journey de un propietario que se gana mejor la vida y quiere mejorar de zona que el Customer Journey de un propietario que le han hecho una oferta de trabajo en otra ciudad y tiene que vender su casa o quiere vender su casa para con ese dinero coger y establecerse en otra ciudad porque no quiere volver nunca más a la ciudad donde vive. ¿Vale? Si os fijáis, cada Customer Journey, cada cliente, cada trayecto va a ser distinto. Tiempos distintos, necesidades distintas y en función de eso nosotros es cuando vamos a establecer qué contenidos hacemos, dónde nos vamos a anunciar, qué tipo de, qué estrategia tenemos que seguir para llegar al cliente en la fase que queramos, porque tú no tienes la obligación de llegar al cliente en esa fase. A lo mejor puedes decir, vale, yo entiendo el Customer Journey, entiendo que mi cliente tiene que tomar conciencia de su problema. Vale, yo no voy a hacer nada ahí, no me interesa. Esa parte no me interesa, está demasiado lejos de la venta. ¿Cuál es la siguiente fase? Consideración. Vale, ahí sí. Oye, ¿cuánto me va a costar vender? Bueno, un artículo sobre los gastos de la vivienda, no sé qué, no sé cuántos, puede tener sentido ahí para llegar a ese cliente. Una herencia. Vale, pues está en la fase de consideración. Quiere decir que está empezando a pensar cómo solucionar su problema. ¿Cómo repartir una herencia cuando no te llevas bien con tus hermanos? Por ejemplo, ¿vale? Pues a lo mejor hay un artículo puede tener sentido. O directamente, como estás en esa fase previa y en esa fase de consideración, vamos a entender que están en esos meses en los que tienen que hacer la escritura de aceptación de herencia, que están en esos meses en los que tienen que pagar esos primeros impuestos, ¿no? Vamos a ir, olvidándonos del tema de la vivienda, vamos a ir directamente a esos trámites de la herencia, porque a lo mejor llegamos a él
en ese momento y si soluciona con nosotros ese trámite, si tenéis la posibilidad de hacerlo. Obviamente ese cliente probablemente va a buscar un gestor especializado, pero si vosotros le podéis ayudar en esa fase, estaríais llegando ya antes que el resto de inmobiliarias que probablemente van a llegar en una fase posterior, que va a ser cuando ya busque inmobiliaria. Que ahí estaríamos en esa fase de consideración avanzada, donde ya ha visto todo lo que tiene que pagar, ya ha visto todo lo que tiene que hacer, ya ha empezado los trámites, ya sabe que no puede o no debería empezar a vender. Corrígeme si me equivoco en algo, Manu, que en esto el especialista eres tú. No, fenomenal, sí, sí. Que ya sabe que no debería empezar a vender hasta que tenga esa escritura de aceptación de herencia o como mínimo ya esté en trámites de estar inscrita en el registro, ¿vale? Por ejemplo, en ese caso podríais hacer un artículo de cuánto tarda el registro en inscribir una escritura de aceptación de herencia, porque probablemente lo busque en el momento en el que ya tengan casi los trámites listos, ¿vale? Por curiosidad. Y en esa fase avanzada de consideración ya puede estar empezando a buscar inmobiliarias. Y ahí puede estar buscando inmobiliarias en Salamanca, las 10 mejores inmobiliarias de Salamanca, o puede estar empezando a buscar cuánto le va a costar vender esa vivienda. Pues los gastos para vender una vivienda, que es una de las palabras clave más buscadas del mundo. Entonces, vosotros, a la hora de definir el embudo, podéis hacer dos cosas. Si tenéis claro que está buscando esa palabra tenemos que entender que es una palabra que ya tiene intención de compra. Ya no es una palabra tan informacional, tan de búsqueda de información como podría ser cuánto se tarda en hacer una escritura de aceptación de herencia o cuáles son, por ejemplo, perdonar, los pasos para una herencia de vivienda. Esas palabras son más informacionales, al menos para una inmobiliaria. Para un gestor de herencias son más de venta, ¿vale? Pero para el inmobiliario, ¿cuál es la palabra de venta ya? Bueno, a ver, es verdad que a nosotros muchas veces nos contactan al principio de todo esto Sí. porque quieren saber, porque están con la repartición de la herencia y lo que quieren saber es el valor de mercado para repartir los bienes entre los hermanos. De hecho, yo no sé en Barcelona concretamente, pero bueno, aquí en Salamanca estamos viviendo un momento en el que con el tema del COVID, el año pasado, después de los confinamientos, hicimos muchas valoraciones de vivienda de las que todavía no sabemos nada. Ahí Claro, está. pues están en reuniones de la vivienda la adjudicamos por 200.000, pero las tierras del campo por 70.000. Y a ver cómo repartimos esto, ¿no? Pues claro. Eso. Entonces, esto no tiene mucho que ver con eso, pero sí que digo que ese momento previo de saber valores suelen buscar a profesionales inmobiliarios. Y luego, muchas veces no vuelves a saber nada de ellos, incluso les parece mal que les llames para ver qué tal va todo, si necesitan tu ayuda, ¿sabes? Pero bueno, pero es una de las... Es genial que digas esto y que expliques esto, porque este es el proceso. Y por eso yo personalmente no preparo embudos de venta y por eso también es tan complicado. No complicado, pero sí que funciona tan pocas veces, porque el mayor trabajo de un embudo de venta no es entender, ¿no? Exacto. Entender lo que está buscando. No es hacer un anuncio, no es hacer una guía de 50 páginas, no es hacer una landing con un copy brutal. Esa es la parte ejecutiva del embudo. Pero la parte previa, la parte de entender qué fase está atravesando nuestro cliente, en qué fase queremos llegar nosotros a él, qué contenido tengo que crear para poder llegar a él, captar su atención y que entre en mi embudo, esa es la parte compleja, esa es la parte que la que nos hace pensar. Y tener en cuenta una cosa, la mayoría de negocios que trabajan con embudos y que ya tienen embudos automáticos, de estos que venden y tal, no tienen un solo embudo. Tienen diferentes embudos para diferentes fases, para diferentes clientes con diferentes contenidos, ¿vale? Tú puedes tener un embudo, por ejemplo, basado en SEO, en posicionamiento orgánico a través de artículos de tu blog, que luego pues en ese artículo hay un botón o un formulario o una suscripción a una newsletter o una descarga de lo que sea, ¿vale? Tú puedes tener un embudo que empieza con un anuncio. Tú puedes tener un embudo que empieza, da igual, no importa. Pero si tú tienes claro en qué momento está tu cliente, si tú tienes claro por qué fase está atravesando, te va a resultar mucho más sencillo saber qué contenido tienes que crear. Te va a resultar mucho más sencillo entender qué es lo que tienes que hacer para llamar su atención y para atraerlo hacia ti, para atraerlo hacia tu embudo, ¿vale? Y esa es la fase que la mayoría
no hace. Fallamos, ¿no? O que no hacemos bien. Fenomenal. Bueno, al final has puesto un ejemplo gráfico clarísimo, que es el tema del cerrajero. Cómo que un cerrajero entienda en el momento que es llamado, qué es lo que está necesitando su cliente o cómo llegar a él, pues al final es importantísimo. Nuestro recorrido, evidentemente, es mucho más largo. No sé si has hecho todas las fases. Déjame acabar con esto, porque Sí, fíjate claro. lo que puede cambiar cuando te pones a pensar, ¿vale? Imaginemos una situación que yo no sé a ti, Manu, pero a mí me ha pasado, ¿vale? Yo trabajo en una inmobiliaria y me llega un comprador que tenía un piso ya apalabrado, como aquel que dice, ¿vale? Ya tenía la hipoteca aprobada, ya habían hecho todo, bueno, aprobada, preaprobada, tenían todo el trámite hecho, el piso habían hecho una reserva y tal. Y por el motivo que sea, al final no lo pueden comprar. Supongamos que el propietario pues cambia de opinión o lo que sea, y le dicen, oigan, le devuelvo la paga y señal, pero yo el piso no lo vendo, lo quiero vender a otro precio, lo que sea, ¿vale? Y se queda sin piso, pero tiene la hipoteca preaprobada, está todo muy avanzado y, oye, quiere comprar ya, ¿vale? Ocurre. Sí, 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 esos casos se dan. Sí, sí, Pues sí. este es un embudo de cerrajero básico. ¿Por qué? Mm. Porque no de minutos, pero sí que esa persona ya está, Está muy caliente, claro. ¿vale? Entonces, no le demos un artículo. Ese usuario, ese cliente está en una fase del Customer Journey súper avanzada, ¿vale? Que lo que tienes que hacer es mandarle propuestas de vivienda rápidamente. Tienes que buscar de Es qué así. manera puedes llegar a ese cliente de una forma mucho más directa, mucho más efectiva. Y eso sería también un embudo, ¿vale? Un Ujú. embudo sabiendo que para ese usuario que está en esa fase tan avanzada del Customer Journey, ahora mismo está en el mercado buscando soluciones y tú podrías dársela si tuvieras en cuenta que ese cliente existe y que ese cliente está en ese momento. Claro, efectivamente. Sí, sí. ¿Sabrías cómo decirme las fases? No sé si las has comentado todas o no. Sí, sí, Las fases sí. concretas. Sí. Generales, ¿vale? La que más o menos funciona en cualquier sector y en cualquier ámbito son estas. Es la conciencia, que es la fase de toma de conciencia del problema, ¿vale? Que tú sabes que hay algo que no está bien, que hay algo que está mal, pero todavía no tienes claro cuál es el problema, mucho menos la solución, ¿vale? Pero hay algo que no va, que es lo que hablábamos de, por ejemplo, estás en casa, ¿vale? Y cada día tienes una conversación con la familia de, es que todo eso supone que tienes un único tipo de cliente o que haces varios embudos según a quién quieres llegar. Claro, Ana, ahí está el tema, que tienes que decidir. Cuando tú entiendes ese Customer Journey, el Customer Journey es en función de ese cliente al que te quieres dirigir. Entonces, lo que hablábamos, no es lo mismo el Customer Journey del propietario heredero que va a vender que el Customer Jordi, Jordi. Jordi. No sé lo que digo. Que el Customer Journey del propietario que vende porque el banco se le va a quedar en el piso. Es que son Customer Claro. Journeys totalmente diferentes. Y si estamos diciendo que vamos a hacer el embudo de ventas en función del Customer Journey, pues tiene sentido que cada customer, cada usuario, cada cliente, cada tipo de buyer, cada tipo de persona, tenga un embudo de ventas diferente. A lo mejor hay casos en los que puedes agrupar diferentes clientes en un solo embudo porque más o menos coincide. Esa es tu guerra y la de todos, Ana. De verdad que sí, que es la guerra de todos. Lo que te decía, esa toma de conciencia, ¿no? Y te ponía el ejemplo de esa familia que cada día está peleándose porque solo tienen un baño. Y claro, pues ahora pues son más, los chavales, las chavalas están creciendo, cada vez quieren más espacio, ya no quieren compartir habitación, por las mañanas es una pelea diaria con el baño. Ahí no hay una conciencia de comprar una vivienda todavía, no hay una conciencia de vender, de cambiar, de buscar algo más grande. Simplemente están definiendo que tienen un problema y a lo mejor ese problema se podría resolver con una reforma, porque tienen un cuarto de la lavadora que se podría convertir en otro baño, ¿vale? Es decir, todavía no han definido que la solución para ese problema sea comprarse otra casa con dos baños. Saben que tienen un problema, están dándole forma, ¿sí? Luego está la fase de consideración. Ahí empiezas a darle forma. Ya tienes claro que tienes un problema. Oye, necesitamos otro baño, porque es que hacer una reforma en esto tenemos que cambiar las tuberías, pedir permiso a la comunidad, esto es un lío complicado, los presupuestos que nos pasan son altísimos, el barrio ya no nos está acabando de gustar. ¿Qué te parece si aprovechamos? Estamos bien en el trabajo, ganamos más o menos bien,
¿Qué te parece si aprovechamos, si damos el salto y nos vamos a vivir a ese barrio que siempre hemos querido vivir? O si nos compramos algo un poquito más grande, o si cambiamos de aires porque ya donde vivimos no nos gusta, yo qué sé, lo que sea, ¿vale? O porque nos han abierto un bar debajo. Pero ya te han dado, ya tienen la forma del problema, ya empiezan a considerar la solución. Ahora, en esa fase de consideración es cuando empiezan a mirar gastos, cómo está el mercado, cuánto vale mi casa, cómo tasar una casa, cuántos metros, cómo medir los metros, porque todo el mundo le está diciendo, oye, ¿cuántos metros tiene tu casa si no, no te puedo dar el precio? ¿Cómo saber los metros cuadrados de mi casa? ¿Vale? Y ahí nosotros podemos tener un artículo para todo esto. Tú puedes tener un artículo que explique que los metros cuadrados los puedes sacar del registro. Del registro, los puedes sacar. Del catastro. Eso, perdona, del catastro. Puedes pedir una nota simple, los tienes en la escritura si la encuentras. Sí, o incluso cómo saber los metros útiles si lo único que tienes son los construidos. Diferencia entre metros cuadrados y metros útiles. ¿Por qué el catastro me da unos metros? Hombre, estás dando unas ideas, hoy unas perlitas, unas ideas. Ya he visto por ahí que tenías un post de ideas para artículos de blog inmobiliario, pues hoy lo estás ya coronando además. Sí. Pero es para que entendamos el concepto, ¿no? En la segunda parte entraremos más en este tema de ideas y daremos algunos ejemplos más, pero bueno, es para que entendáis que dependiendo de en qué fase está el customer, nosotros, si decidimos ir a buscarlo en esa fase, tenemos que entender, tenemos que pensar en qué tipo de contenido, qué tipo de cosas podemos hacer para llamar su atención, ¿no? Y si sabemos que está en esa fase del customer, que es esa fase de consideración, es relativamente fácil empezar a buscar, por ejemplo, temas para mi blog que respondan a esas preguntas. Pero si no somos conscientes de que está en esa fase del customer, vamos a ir a ciegas. Oye, pues voy a hacer una guía, pues voy a hacer un artículo que hable sobre lo que sea, o voy a hacer esto porque me han dicho que lo tengo que hacer. No tienes conciencia de en qué momento está ese usuario. Por lo tanto, te va a resultar muy difícil tomar decisiones de qué contenido necesitas. Y luego la parte ejecutiva. Eso está chupado. Me contratas a mí y yo te hago el artículo. No te preocupes, no te comas la cabeza. O necesitas a lo mejor estás en una fase más avanzada y un artículo no te sirve. Lo que necesitas es una landing. Porque vas a hacer anuncios. Un cerrajero no necesita un artículo, necesita una buena landing. Que sea fácil de convertir y que sea fácil de convertir en teléfono móvil. Porque nadie va a sacar el ordenador portátil para buscar un cerrajero. ¿Vale? Entonces, entendemos dónde está el cliente, entendemos en qué fase está del Customer Journey, entendemos qué necesidad tiene en ese momento, podemos crear ese contenido, esa landing, ese anuncio, sabiendo lo que estamos haciendo, esa guía para descargar, y entonces va a empezar a funcionar. ¿Sí? Sí, señor, entendido, perfecto. Nada, muy bien explicadito y además muy normal. Son cosas que es la importancia de pararnos a pensar en nuestro cliente, en el buyer, como lo llamamos, ¿no? En lo que lo llamáis los marketers. Y que lo hacéis. El comprador. Y que lo hacéis cada día, Manu, lo hacéis cada día, tío. Sí. Y al final es el hecho ese de ponerte a pensar en qué es lo que puede estar pensando, ¿no? Nunca, no sé, es eso, pensar qué es lo que tu cliente está pensando y necesitando en ese momento para que tú puedas atraerle, ¿no? Claro, imaginaros el caso cuando vais a buscar propietarios particulares que venden en portales inmobiliarios, ¿vale? Imaginaros que les llamáis y les decís, hola, ¿qué tal? He visto que está vendiendo su piso. ¿Quiere que hablemos de cuáles son, no sé, los pasos para anunciar un piso en Internet? Estamos totalmente fuera de contexto. Esa persona ya ha publicado su piso en Internet, ¿verdad? No le diríamos eso. Claro. ¿Vale? ¿Qué le decimos? Oye, vamos directamente... Hombre, si le puedes decir, tu anuncio es muy malo, si quieres te explico cómo hacerlo mejor. Ahora, mira, lo más probable es que te cuelgue y no vuelvas... ¿Por qué? Porque bueno, antes te das cuenta y piensas que quizás es demasiado pronto para decirle que lo está haciendo mal. Porque claro, sabes también que acaba de poner su piso a la venta, entonces vas a ir más suave, le vas a decir otras cosas, vas a intentar ayudarle de otra forma. ¿Por qué? Porque estás pensando en qué momento está ese cliente. Por eso te digo que todos y todas tenéis embudos, todos y todas hacéis este proceso, mejor o peor, más rápido o más meditado, de forma inconsciente muchas veces porque ya es el día a día, pero hacéis el proceso o empezáis el proceso de pensar en qué momento, en qué situación, qué está ahora mismo haciendo mi cliente, en qué fase de su vida está ese cliente, antes de llamarle por teléfono, antes de enviarle un mail. Pues es hacer lo mismo,
pero de una manera más gráfica, más visual y con todo el proceso, con todos los clientes a los que queráis dirigiros. Que no tenéis ni que dirigiros a todos, ni tenéis por qué dirigiros en todas las fases. Podéis elegir. Oye, pues yo voy a dirigirme específicamente a aquellos usuarios que estén en la fase final, que estén en los últimos pasos del Customer Journey. Yo quiero ir a buscar a esos clientes, no quiero hacer todo el proceso. No quiero crear contenido para ir a las fases iniciales. Yo me voy a la guerra. Voy a las fases finales donde ya el usuario está buscando ya para una inmobiliaria, para poner el piso a la venta, y me voy ahí y ataco con anuncios y con una landing y a lo mejor con un artículo o con una guía que diga cómo elegir, ¿vale? Los 10 trucos para elegir una inmobiliaria correctamente. Yo qué sé, me estoy inventando, ¿vale? Pero no le des los 10 pasos para vender, ¿vale? Dale los 10 secretos para diferenciar una inmobiliaria buena de una inmobiliaria mala. Porque está en un momento en el que está eligiendo inmobiliaria. Entonces, ese contenido sí que le va a interesar. En cambio, el contenido de 10 pasos para vender una vivienda no, porque ya ha pasado esa fase. Ya ha pasado a la fase de consideración, ya ha buscado información, ya sabe más que nosotros. Claro. Totalmente de acuerdo, nada, fenomenal, oye, que de verdad que me ha encantado porque es verdad y al final es tan sencillo como ponernos en la piel del usuario, o sea que al final algo tan tonto pero que tan pocas veces hacemos para poder entender cómo podemos atraerle hacia nosotros, es que al final... Es difícil, que nadie se coma la cabeza, que nadie piense que esto está chupado, esto cuesta. Y es realmente lo que marca la diferencia y es realmente lo que consigue. Y tampoco es garantía de que la campaña vaya a funcionar al 100%. Solo es garantía Bueno, de que... yo precisamente aquí, pero perdona ay, que te interrumpa, No. aquí tengo que decir bueno, que es tan sencillo como esto que muchas veces se oye, que es analizar los puntos de dolor, ¿no? Y que ahí... las top tech pues nos han dado un buen viaje, ¿no? Con el tema de no pagues comisiones, ¿no? De inmobiliaria tradicional, ha buscado su nicho analizando un punto de dolor del usuario, ¿no? ¿Sabes por qué? Métodos atrasados frente a métodos modernos que son los que utilizamos nosotros, pero analizando el punto de dolor del usuario, que al final es lo que nosotros tenemos que saber para entender cómo nos va a encontrar, ¿no? Claro, aquí hay dos temas. Y me encanta que saques el tema de la PropTech porque si lo analizas fríamente es mucho más valioso que cuando lo analizas desde el hervor, que te puede ocasionar si te dedicas a este sector sí, claro, claro. Y te toca las narices este tipo No, pero que escucha, que además nos dan una lección de marketing a todos. Pero tiene explicación. Entiendo que invierten millones en marketing, pero... Muchos miles, sí. Pero tiene una explicación. La primera explicación es que no están vinculados emocionalmente al sector. Y eso es una ventaja, es decir, ellos no vienen del sector, o al menos no todos vienen del sector. Algunos sí, pero siempre tendrán una parte dentro de la empresa, o al menos las empresas que yo conozco, hay una parte importante de esa empresa que no es del sector, que mira las cosas objetivamente, en frío. Y cuando se pone a mirar el mercado, no se pone a mirar, oye, es que la gente no quiere pagar por este servicio, con lo bueno que es, con lo necesario que es. No piensan así. Piensan, oye, dentro de todo este grupo, ¿a qué nicho le podríamos dar solución? Y se dan cuenta que, por ejemplo, y esto es un ejemplo, que ellos habrán hecho su estudio y que lo han hecho muy bien, pero bueno, se dan cuenta de que hay un grupo de personas que puede hacer las visitas a los pisos porque trabaja en casa, porque tiene tiempo, porque le gusta, porque no le importa hacerlas ellas, porque no necesita, a lo mejor, ese servicio no lo necesita porque cree que lo puede hacer ellos. Se dan cuenta que hay un grupo de personas dentro de todo el volumen de propietarios, porque tampoco estas empresas cogen todos los clientes, tienen su nicho. Sí. Exacto. Ven que hay un grupo de personas que está muy de espaldas a las inmobiliarias, que no les gustan. Entonces, ¿qué hacen? Se ponen de su parte. Hablan utilizando las palabras que ellos usan. No mal, utilizando las palabras que ellos usan. Ellos no hablan mal de las inmobiliarias, no tienen nada en contra de las inmobiliarias, simplemente utilizan las mismas palabras. Bueno, vamos a hablar de la campaña del dinosaurio famosa, ¿no? Pero fíjate que usan palabras que se usan. Sí, pero hablamos, por ejemplo, comisión, ¿no? La palabra comisión, concretamente, puede ser una de esas palabras, ¿no?
Exacto. Es decir, normalmente en el sector inmobiliario no se utiliza la palabra comisión, se suele Vamos, utilizar la palabra honorarios. honorarios. Vale. Claro. Ellos no usan la palabra honorarios, usan la palabra comisión porque saben que la gente se queja de la comisión de las inmobiliarias, no de los honorarios de las inmobiliarias. Entonces, lo único que han hecho es ponerse del lado de ese nicho y utilizar las palabras, las frases, las quejas que ellos hacen. De esa forma conectan. Dicen, vale, pues esto es la solución que yo necesito porque tal, lo que sea, ¿vale? Es ese simple ejercicio que para hacerlo hay que hacerlo un poco desde la distancia y ponerte o intentar entender no solo lo que es importante para la gente a la cual tú te quieres dirigir, sino también qué palabras usan para describir esa situación, ¿vale? Y de qué forma tú con tu servicio puedes conectar con esa necesidad, ese punto de dolor, ese deseo, ese, como quieras llamarlo. Eso que va a hacer que les mueva algo por dentro y digan, vale, Manu es para mí, David es para mí, o lo que sea, ¿vale? Simplemente eso. Y ojo que yo no estoy defendiendo a nadie, ¿eh? Ni las inmobiliarias digitales. No. Vale. Total, no. Es simplemente un análisis. Mira, te digo, estoy haciendo un curso con Carlos Rentalo que hemos estado analizando el marketing de las PropTech y es que es alucinante. O sea que, bueno, dedicarán mucho dinero a ello y el marketing es la clave porque dan el punto de dolor del usuario, del nicho que están buscando. Entonces, y dejan fuera a todos los demás. Y dejan fuera a todos los demás, claro. Se centran en el cliente que ellos tienen súper estudiado, que conocen muy bien, que saben cómo habla, qué dice, qué quiere y van a por él y ya está, y se olvidan del resto. Han ido afilando y luego ya han ido creciendo y si os fijáis ahora ofrecen más servicios para llegar a nuevos clientes, para ampliar su mercado. Pero en un principio su propuesta era súper reducida, sus servicios eran súper reducidos, sus honorarios, su comisión, que al final no deja de ser una comisión, unos honorarios, era súper reducida, ¿vale? Y estaba muy dirigida a un tipo concreto de cliente. Ahora pues cobran más, la mayoría, y ofrecen también más opciones de servicio que creo que ahora te pueden hacer las visitas también y puedes tener una serie de servicios adicionales para ampliar su mercado, ¿vale? Pero han empezado por un trocito del pastel pequeñito que al final eso pues ayuda mucho a la hora de hacer marketing, a la hora de hacer mensajes, a la hora de hacer copy, a la hora de hacer embudos, todo este tipo de estrategia. David, me ha encantado el directo de hoy, he aprendido un montón, he sacado un montón de ideas. Yo de aquí el resumen que me quedaría con él es intenta entender a tu cliente, intenta pensar como piensa él y analiza sus puntos de dolor. Y al final es la clave. Me ha encantado el directo de hoy. Pues hasta aquí el episodio de hoy hablando del viaje del cliente. Gracias por escuchar toda esta primera temporada de nuestro Instituto Inmobiliario. Como siempre, hemos esperado aportarte el mayor valor posible. Prometemos volver una segunda temporada con contenido que esperemos que sea mucho más interesante para ti. Gracias de verdad. Como siempre, espero tu feedback @manuarias_realtor en Instagram. Gracias.